Vamos a resolver el ejercicio, el ejemplo 2.5 de la página 35, que nos pide descomponer los vectores, las fuerzas aplicadas sobre esta barra, y entonces estos vectores fuerza, debemos de descomponerlos en sus componentes rectangulares. Es decir, nosotros debemos de descomponer el vector principal, que en este caso es F1 de 200 newtons, una fuerza que representa 200 newtons, sobre las componentes rectangulares de X y Y. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener F1Y y F1X. Así como también vamos a descomponer los vectores vamos a obtener los vectores componentes del vector F2, los cuales serían F2X y F2Y. Y los vamos a expresar en su forma de componente, en su forma escalar. Entonces, para descomponer el primer vector, ¿sí?, en donde nosotros tenemos una dirección de 30 grados respecto al eje Y. ¿Sí? Y entonces el sentido, ¿sí?, va hacia arriba, el sentido del vector, y entonces el vector es una longitud que representa una fuerza de 200 newtons. Recuerden ustedes que un vector es un segmento de línea, ¿sí?, que representa una magnitud, que en este caso es la fuerza de 200 newtons, una dirección establecida por el ángulo de 30 grados a partir del eje Y en contra de las manecillas del reloj, y un sentido que en este caso nos dice que va hacia arriba. Entonces, con esta notación, ¿sí?, nosotros podemos descomponer este vector a lo largo del eje coordenado XY. De tal manera que nosotros vamos a obtener aquí un vector F1X y otro vector F1Y. Entonces, los valores correspondientes son de la siguiente manera. F1X igual a la magnitud del vector, que son 200 newtons, por el seno de 30 grados, ¿sí?, porque nosotros estamos tomando este lado del triángulo rectángulo, pero como este lado es paralelo a la proyección sobre el eje X, pues es la misma longitud, ¿de acuerdo? Y entonces determinamos que este vector es negativo porque va del lado de los valores negativos del eje X, va hacia la izquierda. Entonces es negativo. De tal manera que nosotros obtenemos el siguiente valor, menos 100 newtons. Y ahora
¿sí? Para obtener el vector componente en dirección Y, nosotros aplicamos 200 newtons por el coseno de 30 grados, ¿sí? En este caso, el vector pues va a ser positivo porque va en dirección de los valores positivos del eje Y, ¿sí? Y el resultado es el siguiente. Entonces, el signo negativo nos dice que el vector efectivamente va en dirección de los valores negativos del eje X, ¿sí? Con la notación de X, nosotros estamos especificando que el vector está recorriendo su camino a lo largo del eje X, así como el subíndice Y nos indica que el vector está recorriendo su camino a lo largo del eje Y. El signo negativo y positivo nos dicen el sentido del vector. En este caso el vector va hacia la izquierda y se considera negativo porque va hacia los valores negativos del eje X, va hacia la izquierda. Mientras que el componente, el vector componente de 173 newtons va hacia arriba, hacia los valores positivos del eje Y. De tal manera que para expresarlo en su notación escalar, ¿sí? Nosotros podemos expresar este vector como F1x igual a 100 newtons, ¿sí? Noten ustedes que aquí yo ya quité el valor negativo, pero al quitar el valor negativo debo indicar la dirección sobre la cual se dirige, el sentido sobre el cual se dirige este vector. En este caso es hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Y ahora F1y, que es 173 newtons, el cual se dirige hacia arriba. Aunque esta cantidad siempre nos dio positivo, ¿sí? Pero sí tenemos que indicar que el vector va hacia arriba, porque si no se puede confundir con la notación que estamos manejando para el primer vector componente. Entonces, estos dos son vectores, ¿sí? Y estos vectores conforman el vector principal de 200 newtons, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Los vectores componentes, los vectores que forman el vector principal de 200 newtons. Y entonces, esta sería la respuesta. En el segundo ejemplo, tenemos que el vector está colocado hacia esta dirección, ¿sí? Este es un vector que está representando una fuerza, una longitud de 260 newtons. Y como estamos utilizando un eje coordenado XY, bueno, tenemos el segmento de línea, la magnitud, el sentido, pero nos falta la dirección, que es el ángulo. El ángulo con respecto al eje coordenado. En su lugar, nos han dado una relación triangular, ¿sí? Que es 5, 12 y 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta relación triangular? Bueno, pues nosotros podríamos definir cuál es el ángulo, cuál es la dirección a la cual está proyectado este vector. Entonces, lo que tenemos que hacer es igual obtener las componentes rectangulares
que conforman a este vector, que forman a este vector. Este va a ser F2Y y este va a ser F2X, ¿sí? Y entonces aquí recuerden ustedes que esta X, este subíndice X y Y, nos especifican que los vectores van a recorrer la longitud del eje X, ¿sí? En el caso del subíndice X, y la longitud del eje Y en el caso del subíndice Y. Entonces, estos dos vectores, ¿sí? Conforman, ¿sí? O dan origen al vector de 260 newtons, ¿sí? Como solamente una aplicación, un ejemplo representativo, vamos a suponer que yo tengo el vector F2Y, yo ya lo conozco, este es F2Y, y con respecto al eje coordenado X y Y, ¿sí? Yo puedo determinar que este vector tiene una magnitud F2Y, ¿sí? Tiene un sentido que en este caso me está indicando que va hacia abajo, y una dirección, ¿sí? Que ese ángulo sería un ángulo de 270 grados, ¿sí? Porque está del lado de los valores negativos del eje Y. Y yo tengo otro vector, ¿sí? Que tiene una magnitud F2X. Recuerden ustedes que estas magnitudes en este caso son simbólicas, nos van a representar un número, ¿sí? Y con respecto al eje X, como está orientado a lo largo del eje X, este vector tiene una magnitud que es F2X, un sentido que es hacia la derecha y un ángulo que en este caso es de 0 grados, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que sume yo estos dos vectores, ¿sí? Yo puedo utilizar la regla del paralelogramo. Si al sumar estos dos vectores, esto me va a generar a mí una resultante. Y entonces la regla del paralelogramo, ¿sí? Es un método gráfico con el cual yo puedo sumar dos vectores. Entonces, lo que se hace es que primero dibujo el vector, ¿sí? F2Y, ¿sí? E inmediatamente después, en donde termina el vector F2Y, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar la longitud del vector F2X, ¿sí? Este es F2Y y este es F2X. De tal manera que el vector resultante, ¿sí? Va a ser el vector que esté indicado en el inicio del primer vector, ¿sí? Hasta el término del segundo vector. Entonces vean ustedes que este vector es el mismo que nosotros tenemos aquí y que cada uno de estos vectores componentes o cada uno de estos vectores que se suman, pues son las componentes del vector, ¿sí? De 260 newtons, ¿sí? Esto como un ejemplo para entender qué significa obtener los vectores componentes de un vector total, ¿no? Entonces, aquí como volviendo a nuestro ejemplo, como nosotros necesitamos obtener el ángulo que nos establece la dirección del vector, entonces, bueno,
ese ángulo está dado a partir del eje X y yo puedo establecer que el ángulo, la dirección con la cual se va a proyectar este vector es a partir del eje X hasta la proyección del vector y ese le voy a llamar θ. ¿De acuerdo? Ahora, este ángulo, ¿cómo lo transformo o cómo lo transfiero o cómo lo interpreto para este triángulo rectángulo? Dado que yo tengo aquí un ángulo interno, ¿sí? Recuerden ustedes que los ángulos internos son los mismos, entonces yo aquí voy a tener el mismo ángulo interno. Y entonces aquí este ángulo me va a permitir obtener las relaciones trigonométricas con las cuales yo voy a trabajar. Por ejemplo, coseno de θ, ¿sí? Es la razón del cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Bueno, pues el valor numérico que queda por debajo del ángulo entre la hipotenusa y el seno de θ, la razón del cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues el valor numérico del triángulo que queda por enfrente del ángulo, ¿sí? 5 entre 3. Entonces, yo podría desarrollar esta operación, ¿sí? Despejo la función trigonométrica coseno y obtengo el ángulo. Pero eso solamente me lleva a realizar más pasos, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar directamente esta relación, ¿sí? De tal manera que F2X, ¿sí? Es igual al valor del cateto completo, 200 newtons, ¿sí? Por la relación del coseno de θ, ¿sí? ¿Por qué coseno de θ? Porque aquí nosotros estamos describiendo este lado, ¿sí? Este lado del triángulo, de la relación triangular, y este lado es paralelo, ¿sí? Al vector componente. Y entonces, este es positivo porque va del lado positivo del eje X. Y entonces tenemos 260 newtons, pero aquí en lugar de utilizar la función coseno, vamos a utilizar su relación trigonométrica. 12 entre 13, ¿sí? Y entonces esto nos da igual al siguiente valor. 240 newtons, ¿sí? Positivos, que con el signo positivo quiere decir que van a lo largo del eje X. Y F2Y igual a la magnitud del vector, 260 newtons, ¿sí? Por la relación trigonométrica, en este caso es seno de θ, ¿sí? En este caso el signo va a ser negativo porque va hacia abajo, ¿sí? Hacia los valores negativos del eje Y, ¿sí? Y entonces, en este caso es negativo. De igual manera que en el caso anterior, en lugar de utilizar la función trigonométrica, vamos a utilizar la relación trigonométrica obtenida en el triángulo rectángulo. F2Y igual a menos 260 newtons por 5/13. ¿Sí? Y esto nos da igual a F2Y igual a menos 100 newtons. ¿Sí? Entonces,
Para expresar en notación escalar estos dos vectores componentes, ¿sí? Tenemos lo siguiente. F2x igual a 240 newtons, pero proyectados hacia la derecha. Y F2y es igual a 100 newtons. Vean ustedes que yo ya no estoy colocando el signo negativo, pero entonces ahora coloco la flecha que me indica que este vector va hacia abajo, ¿sí? ¿Hacia abajo de quién? ¿Sí? Hacia abajo del eje Y y hacia la derecha del eje X. De esta manera es como nosotros podemos representar estos vectores. De esta manera es como nosotros obtenemos las componentes rectangulares de un vector proyectado respecto a un sistema coordenado.